Українці, українки, ранок важкий, маємо справу з терористами, десятки ракет, іранські шахіди. Los drones suicidas iraníes Shahid 136 traen de cabeza al ejército ucraniano desde que irrumpieron como un enjambre de terremotos en el campo de batalla el pasado 10 de octubre. Ese día, Rusia realizó bombardeos masivos contra infraestructuras energéticas vitales para Ucrania, contra objetivos militares y también contra algunos edificios residenciales. Moscú consiguió desbordar a Kiev con varias oleadas de bombardeos utilizando los Shahid 136. Sin embargo, las réplicas de aquellos sismos amenazan con sacudir el tablero geopolítico en Oriente Medio, y no precisamente en favor de Rusia. Por el momento, Rusia e Irán niegan tajantemente que se estén utilizando estos aparatos, pero hay tantas evidencias que la Unión Europea ha aprobado sanciones contra altos mandos militares del ejército iraní. Estados Unidos añade que Teherán ha enviado instructores militares a Crimea para enseñar a los rusos a manejar los drones suicidas. Irán niega la mayor. متاسفانه اخباری منتشر می شود که مبتنی بر اهداف سیاسی است و عمدتاً از سوی منابع غربی هم به اونها دامن زده می شود. جمهوری اسلامی ایران همونطور که بارها اعلام کرده یک طرف جنگ در جنگ میان روسیه و اوکراین نیست. جمهوری اسلامی ایران هیچ سلاحی رو برای هیچ کدام از طرفین جنگ صادر نکرده. La negación oficial del régimen teocrático contrasta con la euforia que muestran en Telegram miembros de la Guardia Revolucionaria y en otras redes sociales agitadores fieles a la línea dura del régimen como Ali Akbar Rafipur, quien se jacta en Twitter de que el dron Shahid está en boca de todos. Desarrollados por la empresa iraní HESA, los Shahid 136 están operativos desde el año 2021. Sobre el papel tienen un alcance de 2.500 kilómetros, una distancia que algunos expertos consideran poco realista. Su velocidad de vuelo es de unos 180 kilómetros por hora. Se trata de drones de forma triangular y relativamente pequeños que son capaces de llevar una cabeza explosiva de 36 kilogramos. Se dice que están más pensados para matar a personas que para provocar grandes destrozos en infraestructuras enemigas. Así pues, si no son especialmente veloces ni tienen una gran capacidad destructiva, ¿por qué se consideran tan peligrosos? La razón fundamental es que su diseño les permite evadir con cierto éxito las defensas antiaéreas. Se lanzan desde camiones, vuelan a baja altura y en enjambres que vuelven locas a las defensas antiaéreas y pueden permanecer en el aire durante varias horas antes de encontrar y golpear el objetivo, haciendo estallar la carga explosiva. Además, son relativamente baratos si los comparamos con el precio de los misiles tradicionales. Cuestan entre $20.000 y $50.000 por unidad, lo que permite usarlos sin temor a mermar en exceso las arcas del ejército ruso. Antes de ser utilizados en Ucrania, se les ha visto en Yemen, en áreas controladas por los rebeldes hutíes, aliados de Irán. También en la Siria de Bashar al-Assad, un antiguo aliado de Teherán, al que el ejército ruso rescató desplegando su fuerza aérea en 2015 cuando Damasco parecía tener perdida la guerra civil. Las milicias iraníes gozaron desde entonces del apoyo aéreo ruso. Los Shahid 136 encarnan, en cierto modo, el nacimiento de una alianza entre Rusia e Irán que va más allá de su principal nexo de unión, su odio a Occidente y su repudio a las sanciones internacionales. La experiencia siria demostró que juntos son capaces de socavar el dominio estadounidense y doblegar su voluntad en algunos escenarios. A Moscú, que tras 8 meses de guerra sufre escasez de misiles, le interesa comprar a buen precio los Shahid 136 y otros misiles de fabricación iraní. Además, es una forma de demostrar que no está tan aislado como a Occidente le gustaría. A Irán, que sufre graves problemas internos, le conviene mostrarse como una potencia regional capaz de suministrar armamento sofisticado a un gigante militar como Rusia. Por último, ambos países tienen intereses comunes en materias de energía, petróleo y gas. Rusia desempeña un papel clave en el polémico programa nuclear iraní, ya que ha trabajado durante décadas en la planta atómica de Bushehr.
La relación se tensó por retrasos y sobrecostos, pero se recuperó después de que la administración Trump diera un portazo al sufrido acuerdo nuclear entre Teherán y la comunidad internacional. Sin embargo, esta amistad interesada es un arma de doble filo para ambos países, ya que tiene serias implicaciones en la geopolítica regional e internacional. En primer lugar, para Israel, el país archienemigo de Irán. Si durante 8 meses Tel Aviv se ha abstenido de ayudar a Ucrania, cuyo presidente es judío, la intervención iraní podría cambiarlo todo. Hace unos días, un ministro israelí rompió el silencio del gobierno y se mostró a favor de enviar armas a Ucrania para defenderse de la agresión rusa. Conocedor de la eficacia del armamento israelí, Moscú se puso de uñas y el expresidente Dmitry Medvedev afirmó que cualquier suministro de armas israelíes imprudente a Ucrania destruiría todas las relaciones interestatales entre ambos países. El gobierno israelí, al menos de cara al público, se resiste a ese envío de armas, aunque reconoce que los vínculos armamentísticos ruso-iraníes no solo suponen un riesgo para Israel, sino que ponen al mundo entero en peligro. Ucrania, que aspira a blindar sus cielos con el famoso escudo antimisiles israelí Cúpula de Hierro, ha recordado a Israel que no encontrará mejor lugar en el mundo para probarlo frente a la amenaza iraní. Se da por hecho que Israel responderá de una u otra forma ante la formación de una alianza inquietante. Tanto rusos como iraníes tienen bases militares en Siria, a tiro de piedra, como quien dice, de su territorio. Tampoco se quedará impasible Arabia Saudí, el gran rival de Irán en el mundo islámico. Recientemente, Riad desató las iras de Washington cuando la OPEP y Rusia anunciaron un recorte de producción de 2 millones de barriles de petróleo diarios, una medida con muchas lecturas, pero que a todas luces beneficia a Moscú. Arabia Saudí ha demostrado que le importa bien poco la opinión de Washington y que Rusia obtenga beneficios de sus decisiones, pero sí le importa, y mucho, el poder creciente de Irán en la región. Si la alianza con Rusia va a más, Arabia Saudí, la voz cantante en la OPEP, podría dar marcha atrás en el anunciado recorte de producción de petróleo, asestando un duro golpe a las finanzas rusas. En clave interna iraní, la implicación en la guerra podría acentuar la animadversión de la población hacia el régimen teocrático. Desde hace semanas, decenas de miles de personas se manifiestan en las calles de numerosas ciudades iraníes para protestar contra la brutalidad del régimen. Las protestas estallaron después de que una joven kurdo iraní muriera horas después de ser arrestada por llevar mal puesto el velo. La represión gubernamental ha dejado más de un centenar de muertos, miles de heridos y un número indeterminado de detenidos, y aún así las protestas continúan. Tras la Revolución Islámica de 1979, el régimen teocrático formuló un lema que definía su política exterior: ni Oriente ni Occidente, República Islámica. Con esta simple frase, el ayatolá Jomeini manifestaba su desconfianza tanto hacia la Unión Soviética como hacia Estados Unidos. Ahora el régimen de los ayatolás ha elegido un bando que no encaja en absoluto con su discurso de la defensa de los pueblos oprimidos frente a los abusos de las grandes potencias. Con las calles encendidas de ira contra los excesos del régimen, Irán corre el riesgo de buscar una huida hacia adelante, una demostración de fuerza contra los enemigos internos y externos que comenzó con la represión de las primeras protestas y con ataques con drones y misiles contra bases de los separatistas kurdos que están establecidas al otro lado de la frontera con Irak. También ha sacado músculo en la frontera con Azerbaiyán, donde la Guardia Revolucionaria ha realizado ejercicios militares durante varios días en los que simulaba una invasión instalando pontones sobre el río Aras que luego cruzaban tanques y camiones. Irán quiere mantener los 40 kilómetros de frontera que le unen con Armenia, un país aliado sin salida al mar, pero teme que el ejército azerí termine ocupando ese territorio. Su presencia militar en la zona puede ser un aviso a navegantes. Mientras tanto, el régimen teocrático sigue acumulando uranio altamente enriquecido. Lo hace con una pureza de hasta el 60% y cada vez se acerca más al 90% necesario para fabricar bombas atómicas, un campo en el que los rusos son consumados expertos.
Israel, que en el pasado ha realizado ataques y atentados contra el programa nuclear iraní, afirma que nunca permitirá que Teherán se dote de armamento nuclear, ya que sus dirigentes han amenazado en distintas ocasiones con borrarlo del mapa. Arabia Saudí también quiere evitar ese escenario. El efecto dominó de la guerra en Ucrania ha puesto a Oriente Medio a las puertas de un conflicto mucho más amplio y de consecuencias impredecibles.